Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Yo soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en este lunes 3 de noviembre. Hoy es Santa Silvia, felicidades Silvia Ribeiro. Muchísimas gracias. Pues fíjate, no sé si lo sabías, natural de Roma esta santa, fue madre del Papa y doctor de la Iglesia Gregorio Magno. Cuando quedó viuda, donó todos sus bienes y se dedicó a los pobres al lado de su hijo. Mujer bondadosa, sus reliquias descansan en la iglesia de Santa Andrea que fundó Gregorio Magno. Pues habrá que visitarla. Sí, habrá que visitarla. Bueno, pues nada, felicidades Silvia, Muchas felicidades gracias. a todas las Silvias, por supuesto, a todas aquellas que son miembros del Club de Libertad Digital. Hoy les comento que los cielos van a estar despejados prácticamente en todo el país, en toda España, con posibles chubascos y débiles en el entorno del Mediterráneo. Va a ser en líneas generales una jornada bastante apacible, bastante tranquila. A esta hora en el centro peninsular tenemos 6 grados, vamos camino de los 18, una jornada templada. La máxima nacional se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, 32 grados. Y hago una pausa valorativa porque esto significa que el invierno se está aproximando. Cuando en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria están ya en el entorno de los 30, significa que el invierno ya está llamando a nuestra puerta. Bueno, en principio, disfruten todos aquellos que tienen la suerte de estar en las islas maravillosas, afortunadas, porque esos 32 grados, bueno, pues ya será la tónica prácticamente durante todo el mes de noviembre y diciembre. La mínima en Teruel con 1 grado. Bueno, lo primero que les tengo que contar es que Federico no va a estar hoy en el programa y además se va a ausentar durante los próximos días. Se tiene que atender a cuestiones personales y seré yo e Isabel González quienes estemos al frente del programa. Pero vamos, no se despisten porque en cualquier curva Federico aparece y en cualquier instante puede aparecer y sorprendernos a todos. Pero bueno, en principio durante el día de hoy y probablemente también mañana, no sé si se prolongará algún día más, Federico Jiménez Los Santos no estará con ustedes, pero seguro que estará muy pendiente porque la actualidad así lo merece. Y la actualidad del día viene marcada por 2 nombres propios. El primero de ellos, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. El segundo de ellos, Carlos Mazón. Del primero les puedo decir que sigue en el cargo de fiscal general del Estado. Bueno, esa es la ponderación que he tenido que hacer, evidentemente. Esa es la reflexión más importante que tiene que hacer un responsable de una institución como es la Fiscalía. Y mientras acude al Tribunal Supremo como imputado en una situación de privilegio, porque la última es que sus abogados están tratando de que el fiscal declare desde su puesto, desde su atril y no desde el banquillo de los acusados, como sería preceptivo, el fiscal general del Estado tiene encomendado como máximo representante del órgano constitucional promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Sin embargo, cometió un delito de revelación de secretos al filtrar información reservada sobre un ciudadano anónimo, qué casualidad es el empresario Alberto González Amador, qué casualidad es el novio de Isabel Díaz Ayuso, qué casualidad es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. En una jornada negra para la historia de España, situando a la institución y a la carrera fiscal y judicial en una situación de desprestigio jamás conocido que deberemos saber si consigue remontar o superar. Y el segundo de los nombres, el presidente valenciano Carlos Mazón. Ya he dicho que no voy a eludir ninguna responsabilidad. La prioridad de mi gobierno se encomienda a ese... Les diré que es bastante probable que deje su cargo en las próximas horas y que ponga, si no, fecha final a ese fin de cargo, a ese fin de ciclo desastroso, marcado, por supuesto, por la riada mortal de Valencia hace un año. Feijóo y Mazón han estado negociando todo el fin de semana y en unas horas vamos a ver el resultado de esa negociación, que no ha sido fácil, esto se lo puedo garantizar. Pero es bastante probable que se nombre un candidato de consenso con Vox y este es el segundo escollo que se tiene que superar en la Comunidad Valenciana. Es un escollo importante y que permita a este presidente sustituto continuar hasta el final de la legislatura. Así que, bueno, no todo está dicho y a lo largo del día de hoy tendremos más información. García Ortiz y Mazón tienen en común, si me permiten, varias cosas. Y es verdad que analizando la situación y echando la vista atrás, un año atrás, tampoco hay que irse mucho más atrás, las cosas se ven de diferente manera. Los dos han mentido y engañado a los ciudadanos, eso es evidente. Los dos han cambiado las versiones de los hechos. Es cierto que el fiscal general del Estado destruyó pruebas, algo que hasta la fecha no se puede atribuir a Mazón. La DANA ya destruyó suficiente.
Los dos han omitido, ignorado e incumplido el deber que les impone su cargo. Los dos se han perpetuado en el puesto y parapetado tras la institución a la que representan. Los dos deterioran dichas instituciones a las que representan, creando una imagen y un desprestigio que se acrecienta hora tras hora. Los dos han sido protegidos por sus superiores, hasta que en el caso de Mazón la cosa ha cambiado, pero no se crean que hace demasiado tiempo, sino hace tan solo unos días. Y también, si me permiten, una diferencia. Uno se sienta hoy en el Tribunal Supremo, tiene que ser juzgado y tendrá que responder como imputado, y el otro no tiene de momento ninguna investigación abierta contra él, y digo de momento porque hoy, tras la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, la situación del todavía presidente valenciano podría cambiar. Con Silvia Ribeiro y Vanessa Vallecillo vamos a abordar estas cuestiones que, como les digo, son las que nos centran en la jornada, las que nos centran el día. Van a ser los nombres propios que van a marcar en buena medida no solamente la información de hoy, sino la información de las próximas jornadas. Comienza a las 10 en punto de la mañana el juicio que ha llevado al Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una jornada negra, como les decía, para las instituciones del Estado y en concreto para la Fiscalía y la Judicatura. Son muchos los que piensan que Álvaro García Ortiz debería haber dejado el cargo y no forzar a la Fiscalía a una situación que deteriora más su imagen. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Álvaro García Ortiz lleva 2 semanas encerrado preparando el juicio, tal y como les contamos en Libertad Digital. El fiscal general del Estado ha vaciado su agenda para preparar a conciencia la cita. García Ortiz entrará por la puerta principal, llegará en su coche oficial y el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, le permitirá sentarse en los estrados junto a sus letrados de la Abogacía del Estado. Cuenta el diario ABC que el fiscal tratará de declarar desde esa ubicación y no desde el destinado a los acusados. La vista oral se celebrará en 6 sesiones, entre este lunes y el 13 de noviembre, en el juicio en jornadas de mañana y tarde que comenzarán a las 10 de la mañana. El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo, que es la ponente, y Carmen Lamela. El tribunal que juzgará a García Ortiz en el Supremo está dividido. La Sala de Apelación del Alto Tribunal ratificó el procesamiento del fiscal general con el voto favorable de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, mientras que el magistrado Andrés Palomo presentó un voto particular al considerar que no existían indicios suficientes para acusar a García Ortiz de la filtración contra el novio de Ayuso. Hoy vamos a escuchar en el turno de mañana a los fiscales. Será una declaraciones bastante interesantes, pero me imagino que serán reiterativas de lo que ya hemos escuchado en anteriores ocasiones. Y ya por la tarde vamos a escuchar también a Mar Edo, que es la directora de comunicación de la Fiscalía, y también a Íñigo Corral, que es el jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid. A lo largo de todos estos meses, nos situamos en marzo del año 2024, el fiscal se ha ocultado y cuando ha dado la cara o se ha decidido a dar la cara o directamente le han empujado desde el gobierno para que dé la cara, se ha proclamado inocente de todos sus cargos, cuando no víctima. Bueno, esa es la ponderación que he tenido que hacer, evidentemente. Esa es la reflexión más importante que tiene que hacer un responsable de una institución como es la Fiscalía. ¿Favorece o perjudica a la propia institución que el fiscal general del Estado esté o se quede? Yo he hecho esa reflexión de una manera muy profunda, pensando tanto en la institución como en mis compañeros, como los fiscales que cada día tienen que ir a juicio y tienen que enfrentarse a delincuentes o a estrategias de defensa en las que parte puede ser degradar a la Fiscalía a través de la figura del fiscal general del Estado. Y creo que la Fiscalía Española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. No podemos estar en ese escenario. Y creo además que con eso de alguna manera protejo a los fiscales. Porque a los fiscales se nos cuestiona, se nos ataca desde muchos puntos de vista, se nos ataca desde muchos lugares diferentes. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, a todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y si me permiten, en este punto de la mañana, a las 6 y 10, les hago la siguiente pregunta. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía?
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Hay una evidencia, y la vemos hoy en las portadas de los periódicos, cuando todos los periódicos de tirada nacional, incluso aquellos que se editan en Cataluña, abren con un juicio histórico, que es el que va a sentar hoy en el banquillo de los acusados, aunque finalmente a lo mejor no lo haga, pero bueno, permítanme ustedes la expresión, al fiscal general del Estado, y todos ellos abren con esa información, salvo uno, que es el diario El País, que abre con el Partido Popular en la renovación que se va a producir en Valencia en las próximas horas con Carlos Mazón, y relega a un cuarto plano, a un pequeño titular en la portada, una pequeña llamada en la portada a la situación a la que a partir de las 10 en punto de la mañana se va a enfrentar el fiscal general del Estado, permítanme, pero esto no es una cuestión de objetividad en la prensa, sino de otros intereses, creo yo, diferentes. Hay que recordarles a todos ustedes que son varios los periodistas que como testigos van a tener que declarar hoy en ese juicio, a lo largo de las próximas jornadas en ese juicio contra el fiscal general del Estado, y entre ellos alguno que otro del diario El País. Y veremos a ver qué es lo que tienen que decir estos periodistas. Pero cuando un diario esconde la información del día, no del día, del mes, de los meses, probablemente del año o incluso de la legislatura, que es que se sienta el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo, hay algo sospechoso en esa valoración de la portada que hoy ha diseñado el diario El País. Por supuesto, comparte protagonismo con Carlos Mazón, no nos vamos a engañar. Carlos Mazón va a dar hoy una rueda de prensa en la que previsiblemente va a presentar su dimisión y va a anunciar su dimisión como presidente de la Generalidad Valenciana. Esto se veía venir, se lo venimos contando desde hace varios días. Hay un cambio de tono, un cambio de registro evidente en las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo desde hace ya varios días, incluso desde antes de ese funeral laico, esa especie de homenaje extraño que se vivió la semana pasada en Valencia a las víctimas de la riada mortal, y era evidente que la situación de Carlos Mazón era insostenible. Hoy tendremos noticias al respecto y, por supuesto, se las vamos a contar. Después de un largo fin de semana de conversaciones, el presidente del Partido Popular ha decidido poner punto y final a la situación que se vive en la comunidad autónoma, pese a que en los últimos días se situaba como punto de inflexión el funeral de Estado. Lo cierto es que la decisión ya estaba tomada antes, y así quedó patente en vista de que Feijóo evitó en todo momento coincidir con Mazón. Evitaron entrar juntos, se sentaron por separado y los gráficos no pudieron tomar ninguna imagen de ellos dos conversando. El verdadero detonante se produce cuando Mazón decide iniciar una campaña mediática en la que se ha estado posicionando como candidato en diferentes entrevistas. Esto habría precipitado la decisión de la dirección y así se ha evidenciado en la evolución de las declaraciones del propio Mazón en estas últimas semanas. Ya he dicho que no voy a eludir ninguna responsabilidad. A partir de este momento, la prioridad de mi gobierno se encomienda a ese objetivo que asumo con la dolorosa convicción de reconocer que se pudo hacer mejor, pero con el convencimiento de que estamos preparados. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros. Estos serán los presupuestos de la reconstrucción y la prioridad siguen siendo los afectados y la revitalización económica y social de la Comunitat Valenciana. La prioridad será hacer de estos presupuestos la base sobre la que edificar la reconstrucción y la revitalización de nuestra tierra. Permítame que haga una reflexión un poco más allá, después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión. Bueno, en este programa y yo misma hemos pedido la dimisión de Carlos Mazón desde el inicio de la DANA, desde el inicio en esa primera intervención que tuvo el presidente valenciano, el todavía presidente valenciano, ante las Cortes Valencianas, un mes después de la riada mortal, en donde se presentó como una especie de Winston Churchill, en donde la reconstrucción de Valencia iba a depender de él y además él iba a llevar a Valencia a un nuevo estadio de evolución, ¿no? Para mí esa reflexión y esa comparecencia fue lamentable porque todo el mundo esperábamos que Mazón iba a poner una fecha de caducidad, digamos, a su mandato. Es cierto que luego muchas personas consideraban que si hubiese puesto esa fecha de caducidad a su mandato, la autoridad de Carlos Mazón se vería muy minusvalorada, en detrimento, pero la realidad es que Carlos Mazón tenía que haber puesto una fecha de final a su mandato, porque la situación era insostenible. La pregunta que hoy nos hacemos muchos es cómo Alberto Núñez Feijóo ha mantenido a Carlos Mazón en el cargo tanto tiempo. ¿Cómo se ha podido llegar hasta el día de hoy? ¿Cómo se pudo llegar hasta el día de la semana pasada en donde se celebró ese funeral laico de Estado, en donde las víctimas, en la cara de Mazón, le dijeron de todo?
y en donde el presidente del gobierno, como galgo de paiporta que es y reconvertido en un bicho palo que se mimetizaba con el ambiente, se escondió detrás de los reyes de España y pasó prácticamente inadvertido. ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Está claro que el Partido Popular ha hecho una valoración de los daños y los daños son evidentes. Está claro que tiene un problema en Valencia y el problema pasa por Carlos Mazón, pero también pasa, por supuesto, porque Vox se ha convertido, podemos asegurar, en el principal aliado de Carlos Mazón. Y solamente tenemos que echar un vistazo a las últimas declaraciones que ha hecho Santiago Abascal apoyando a Carlos Mazón y recalcando que el auténtico culpable de esa catástrofe en la gestión el día después es Pedro Sánchez. Y no le falta parte de razón a Santiago Abascal, pero es una responsabilidad que entendemos debe ser compartida. Mazón no va a estar hoy presente en esa reunión del partido, donde se va a decidir su futuro. Ya saben ustedes que ha reunido el presidente del Partido Popular a toda la cúpula directiva. Entre los 39 nombres que forman el partido sobre la mesa hay 3 con fuerza suficiente para sustituirle, o al menos con el arrojo suficiente y al mismo tiempo, con los apoyos suficientes para poder hacerlo. El propio Mazón había marcado como sucesor natural a Vicent Montpó. Hay que decir que Vicent Montpó es su número 2, su segundo, y era la persona, digamos, que había conciliado las 3 provincias o el poder de las 3 provincias valencianas, demostrando una vez más que Mazón controla el partido. Bueno, pues desde Génova no tardaron en llamar la atención al propio Mazón y decirle, oye, que el sustituto o el posible candidato o el posible candidato a sustituto lo decide el presidente del partido. Lo hizo Esther Muñoz. El partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones. La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y, por lo tanto, es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político. Claro, ¿está en condiciones el Partido Popular de convocar elecciones en Valencia de manera inmediata? Nos situaríamos ya en el mes de enero. ¿Está en condiciones el Partido Popular de hacerlo? ¿Está en condiciones el Partido Popular de alcanzar un acuerdo con Vox para situar en esa presidencia, digamos, temporal a una figura de consenso? Bueno, estas son las 2 cuestiones que marcarán la decisión que vamos a conocer en las próximas horas. Sí, Vicente Montpó es el número 2 de Mazón, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gabarda. Sin embargo, su nombre cobra ahora más peso porque él sí estuvo presente en el CECOPI desde las 5 de la tarde. Suya es la frase en la que urgía que se enviara la alerta y que le llevó a declarar ante la juez. Sin embargo, Montpó es el artífice de las últimas políticas en favor del valenciano y esto le ha generado también tensiones en el seno del Partido Popular, pero también con Vox, necesario ahora mismo para gobernar. Sin embargo, según el Estatuto de Autonomía, el presidente de la Diputación solo puede serlo de la Generalidad vía elecciones, lo que le descartaría para el escenario más inmediato. En ese caso, el llamado a asumir la transición hasta esos comicios sería Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat desde el año 2007, relevo de Catalá y portavoz en las Cortes. Su mayor logro es el de haber desencallado en los últimos meses las relaciones con los de Abascal, que habían bloqueado las cuentas varias veces, impidiendo iniciar el plan para la reconstrucción. Bueno, y aquí, claro, ese plan para la reconstrucción que siempre ha estado presente, digamos, en el futuro de Mazón, porque él ligaba su futuro a la reconstrucción, fue quizá lo que le dio alas para poder iniciar esa mini campaña mediática en diferentes medios de comunicación en los que dio esa entrevista, postulándose de alguna manera como próximo candidato a las elecciones en Valencia. Hasta julio no se llegó a un acuerdo entre ambas formaciones y por tanto no se pudo iniciar ese plan para la reconstrucción. Esto obliga a que no se pueda empezar a poner en marcha hasta el mes de diciembre. La evolución, lógicamente, también se ha notado en las declaraciones que en el último año hemos escuchado al propio presidente de la formación. El líder del partido, Feijóo, ha pasado de mostrar un apoyo sin fisuras en los primeros momentos de la tragedia a marcar un distanciamiento evidente que tiene su punto de partida en el mes de junio. En septiembre ya fue la última vez que vimos a ambos líderes juntos, antes del funeral de Estado en el que el desmarque público fue total. También en privado, donde según las fuentes solo coincidieron en un saludo rápido. Del apoyo inicial, Feijóo ha pasado ahora a exigir que Mazón dé todas las explicaciones oportunas, tanto en las Cortes valencianas como en el Senado. Vamos a escuchar una sucesión de audios que ilustran esta transición. Se ha comprometido delante de las Cortes y delante de los ciudadanos a no volver a optar a la reelección en el caso de no tener éxito en la recuperación. Ahí está contextualizada la responsabilidad del señor Mazón. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente y hoy lo ha vuelto a reiterar al vincularse con el éxito de la reconstrucción. Yo prefiero a políticos que respondan de su gestión
que aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida. Con el presidente Mazón haya aprobado el presupuesto de la Generalitat para el año 2025. Habéis hecho un buen trabajo. El presidente del Partido Popular está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción. Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado. Bueno, hay que recordar, y aquí en este punto me imagino que Feijóo en las últimas semanas, en los últimos días, se habrá acordado mucho de Pablo Casado. Claro, es que Pablo Casado es el que puso, en concreto Teodoro García Egea, a Carlos Mazón en Valencia. Es que Pablo Casado y Teodoro García Egea son los que negocian que Enriqueta Chicano se haga con el Tribunal de Cuentas. Este es el legado de Pablo Casado y de Teodoro García Egea y que ahora está padeciendo y sufriendo Alberto Núñez Feijóo por no haber tomado determinadas decisiones a tiempo, porque algunas de ellas sí que estaban en su mano. Cuando los políticos tienen que actuar y los líderes de los partidos tienen que actuar, deben hacerlo. Porque en situaciones tan dramáticas como lo que se vivió en Valencia, al final estirar el chicle lo que hace es que revienta y rompe absolutamente todo. Y aquí estamos hablando de muchas vidas que se han perdido y de muchas situaciones que se podían haber evitado. Al menos situaciones desagradables en donde las víctimas ven de nuevo cómo su dolor florece al ver ante sí a personas que no han hecho lo que tenían que haber hecho en los momentos clave. Y veremos a ver qué es lo que sucede a partir de hoy, porque esa ya será otra película que les tengamos que contar. Por supuesto, la candidata preferida para Feijóo sería la alcaldesa de Valencia, pero claro, es que la Plaza Valenciana es una plaza muy importante para el Partido Popular de la ciudad de Valencia. Está en condiciones, ella es diputada, podría ser la candidata. Podría ser la señora Catalá, pero ¿está en condiciones de dejarle el Ayuntamiento de Valencia y imponer a Catalá al frente del gobierno de Valencia? Sería algo parecido a lo que sucedió en Zaragoza con Azcón, que dejó la alcaldía, se fue a la comunidad autónoma y al final, bueno, pues pudo alcanzar ese acuerdo y pudo ganar las elecciones con acuerdos, eso sí, con Vox y estar al frente del gobierno. Veremos a ver qué es lo que pasa en este proceso de negociación que creo yo que se va a establecer a partir de ahora de cara a unas próximas elecciones, si es que no se convocan ya, y veremos a ver qué es lo que sucede finalmente con Carlos Mazón, porque esa será, como les digo, otra película que comenzaremos a contarles probablemente a partir de mañana y dependiendo mucho de lo que diga hoy Maribel Vilaplana en esa declaración que tiene que hacer ante la jueza de Catarroja. Otra cuestión. Y permítanme que les deje ya con esta última pincelada y que nos vayamos con Iberia a despegar. ¿Estaríamos hablando de Maribel Vilaplana en los términos en los que estamos hablando si Maribel Vilaplana, en vez de ser Maribel Vilaplana, fuese Francisco José García? Si el señor Mazón, en vez de estar comiendo con Maribel Vilaplana ese día, estuviese comiendo con Francisco José García, ¿estaríamos hablando en los términos en los que estamos hablando? Yo creo que no. Yo creo que habría matices importantes. Pero bueno, esto es una reflexión que dejo en el aire y que luego me gustaría abordar también en la tertulia con Maite Rico, Carlos Cuesta y Vieito Rubido, que nos van a acompañar a partir de las 8:40. Ahora despegamos con Iberia. Radarbot es esa palabra tan bonita que tanto le gusta a Federico, ¿verdad? Eso es. Sí. Ya sabéis que es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Entre impuestos, gasolina, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Por eso yo uso Radarbot, sabiendo que mis viajes son más tranquilos porque no me los va a amargar una multa. Si tú tampoco quieres volver con una multa de recuerdo, descárgate gratis en Radarbot desde la tienda de aplicaciones. ¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? Pues hasta ahora ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en Manoteras, en el centro de la capital, tráfico lento en Atocha, Paseo de Recoletos, Plaza de Manuel Becerra, también complicaciones en el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, en O'Donnell con Doctor Esquerdo y en Príncipe de Vergara su paso por el Auditorio Nacional. ¿Cómo se circula por el resto de carreteras españolas? DGT, Daniel González, muy buenos días. Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente en Barcelona, en la AP7 a la altura de Llinars del Vallès,
ya en dirección a Tarragona, más de 3 kilómetros de retenciones en este tramo y vía. Complicaciones en los accesos en varios puntos. A Madrid por la 2, a la altura de Torregondar 2, la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe y Illescas y la A5 a la altura de Alcorcón. También accesos a Barcelona por la C58 en Sabadell y Moncada y la 2 en Molins de Rey y en Zaragoza en la A68 en Pinseque. Por último, tráfico lento en las entradas a Sevilla en la 49 en Bormujos y a Málaga por la 7 a su paso por Rincón de la Victoria. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. A las 7:34 de la mañana, a las 6:34 en las Islas Canarias, continuamos repasando la actualidad. Lo hacemos con Sergio Heras y con Luis Díaz. Y como es lógico y normal, en un día como el de hoy, en donde conoceremos qué es lo que va a suceder en el futuro más inmediato del Partido Popular en Valencia, en concreto en el futuro más inmediato de su actual presidente, Carlos Mazón, del que se espera su dimisión en las próximas horas, para convocar unas elecciones que no sabemos si serán inmediatas o para convocar unas elecciones próximas con un nuevo candidato que se conocerá en su momento, pero mientras tanto al que sustituirá otro. Es lógico que se vengan siempre estas noticias arropadas o impulsadas por encuestas. ¿Y qué es lo que dicen las encuestas en Valencia? Bueno, pues son claras, se las venimos contando desde hace ya varias semanas, que la mayoría de los valencianos, la mayoría de los votantes del Partido Popular quieren que Carlos Mazón se vaya. Más del 90% de los españoles pide responsabilidades políticas por la Dana. Más del 40% pide dimisiones en general y el 25% centra la petición en que Mazón abandone la presidencia. Según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, la cifra de votantes del Partido Popular que piden su dimisión aumenta hasta el 15%. 9 cada 10 encuestados consideran que además no se han tomado medidas suficientes para evitar que la tragedia se repita. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra comentaba la situación del presidente valenciano antes de reunirse con él. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Es esto lo único que hoy les podemos trasladar. Y fíjense ustedes cómo cambia la película, porque si en 2 años les estábamos contando en esa constitución de los gobiernos regionales en las comunidades autónomas que Carlos Mazón en Valencia confirmaba y firmaba, suscribía un contrato récord con Vox para la formación de ese gobierno, mientras que María Guardiola en Extremadura arremetía contra la formación de Santiago Abascal e impulsaba una serie de políticas más próximas a la extrema izquierda que otra cuestión, provocando y generando un problema en Feijóo y en el propio Partido Popular. 2 años después les estamos contando que María Guardiola les está sirviendo a los populares en bandeja de oro la cabeza del candidato socialista a la Comunidad Autónoma de Extremadura, mientras que Carlos Mazón es un problema para Feijóo. Esto en 2 años. El que en principio se lo puso todo llano en su relación con Vox, con el partido de Abascal hace 2 años a Feijóo, hoy es un problema. Y la que le puso esos problemas hace 2 años, hoy es un bálsamo en Extremadura. También hay encuestas en Extremadura. Sí, en Extremadura otra encuesta de Sigma 2 confirma la caída del PSOE. A menos de 50 días para las elecciones, los socialistas se dejan entre 2 y 4 escaños. El Partido Popular de María Guardiola sumaría entre 1 y 2 diputados. También aumenta el apoyo para Vox, que pasaría de los 5 actuales hasta una horquilla de 7 y 8, por lo que el bloque de la derecha alcanzaría la mayoría absoluta con un amplio margen. En Castilla y León, en un acto de partido junto al candidato socialista, el ministro Óscar Puente cargaba contra el PP. ¿Sabéis por qué no hacen nada? Porque están confiados en que con la batería mediática que tienen, con el poder económico que tienen empujando por detrás y con la colaboración de algunos jueces, pues no tienen que hacer nada más. Nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, y este fin de semana me ha sorprendido muchísimo escuchar a algunos compañeros hablar de que en España ya tenemos violencia contra política, violencia en las calles contra los políticos. Bueno, en España ha habido y ha existido una banda terrorista, la banda terrorista ETA, que ha matado a más de 1000 personas, entre políticos, guardias civiles, policías, ciudadanos, periodistas, muchos de ellos todavía muchísimos casos todavía sin resolver. Entonces me llama la atención que haya gente que se sorprenda ante los hechos acaecidos este fin de semana en el País Vasco, también en Navarra, ¿no? La violencia no ha desaparecido, nunca ha desaparecido ni de Navarra ni del País Vasco, tampoco de muchos círculos en Cataluña, por supuesto. La violencia siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que es más fácil mirar a otro lado.
Parece que alguien se ha despertado después de ver a un periodista del Español con un ojo ensangrentado y el pobre con una paliza horrorosa. Hoy les recomiendo que se lean ustedes la columna de Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, La nueva ETA, sus socios y el Comando Sánchez, en donde Federico explica claramente que esa violencia nunca cesó y nunca desapareció, siempre estuvo ahí. La violencia continúa en el País Vasco y en Navarra. Los 2 detenidos por la policía por causar disturbios en la Universidad de Navarra han quedado en libertad. En los altercados protagonizados por radicales abertzales resultaron heridas 5 personas, de las cuales 4 eran agentes de policía y uno un periodista del Español que fue golpeado y pateado en el suelo con una herida en la cabeza. El gobierno sigue sin condenar los actos. En Estados Unidos, Donald Trump asegura que Maduro tiene los días contados al frente de Venezuela. Durante una entrevista se le ha preguntado si va a entrar en guerra con el país sudamericano tras los ataques contra embarcaciones que Washington acusa de narcotraficantes. El mandatario ha evitado confirmar o desmentir de forma rotunda esa posibilidad, pero sí duda que eso pueda ocurrir. Lo dudo, no lo creo, pero nos han tratado muy mal, no solo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos. Gente de las cárceles, han vaciado sus prisiones en nuestro país. Y si se fijan, también vaciaron sus instituciones mentales y manicomios en los Estados Unidos de América, porque Joe Biden fue el peor presidente en la historia de nuestro país. Bueno, y este domingo ha fallecido el torero Rafael de Paula a los 85 años de edad. De Paula siempre fue calificado como una figura irrepetible del toreo. Inició su carrera en los ruedos en el año 1957, haciendo su debut en la Plaza de Toros de Ronda. En el año 2002, el Ministerio de Cultura le concedió la trayectoria profesional con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la máxima distinción estatal en la materia cultural en nuestro país. Descanse en paz el maestro. Nos vamos a ir a la Mutua. Sergio, cuéntanos. Sí, Rosana, no sé si vuestra compañía de seguros os ha vuelto a pasar un poco subiéndole el precio del seguro, y como no, es la primera vez, pues no es la segunda tampoco, pues es normal que nos tengan bastante contentos. Estamos acostumbrados, sí. Eso es, porque es una detrás de otra, año tras año. Así que no será la hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Ahora nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana. Es radio. Muy buenos días, Beatriz García. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Bueno, qué alegría verte. Muy bien. Y además tan colorida, ¿no? Un lunes, Sí. la verdad es que ayuda no nos queda a más sobrellevar remedio. la semana. Bueno, la prensa económica, como todos los días, vamos con ese resumen del Sí. libre mercado. Hacienda presionó a la Universidad de Sevilla para censurar una charla sobre sus abusos contra los contribuyentes. Cuéntanos. Sí, bueno, pues todo sucede hace unos días, bueno, concretamente finales de septiembre, dar una charla en la Universidad de Sevilla, se anuncia, bueno, pues un cartel, el título de la charla, la verdad, que era Hacienda contra el pueblo, y una pregunta, ¿siervos o ciudadanos? Y en esa foto de ese cartel había pues una mano, una bolsa como con dinero y el logo de la agencia tributaria. Bueno, es maravilloso. Entonces, ¿no? El cebo era... bueno, más real, imposible. O sea, nos sentimos siervos completamente del fisco todos los españoles. No hay más que preguntar a cualquier ciudadano. Y bueno, pues la agencia tributaria llamó varias veces a la Universidad de Sevilla para intentar paralizar la jornada, que tenía bastante interés. También uno de los participantes era uno de los responsables del despacho Amsterdam Partners, Sí. que ya hemos hablado alguna vez con ellos y sobre ellos, que han emprendido una macrocausa contra Hacienda por el maltrato de Hacienda a todos los ciudadanos, en este caso por la ley Beckham. Este despacho estadounidense ha llegado a España, pero ha alucinado con cómo nos maltrata, nos asfixia la agencia tributaria a los ciudadanos. Ellos tienen unos clientes que la mayoría son extranjeros a los que están defendiendo, pero ya una vez visto el panorama que hay aquí en España, bueno, pues se han dedicado a denunciar las prácticas de Hacienda, que dicen que es que, bueno, no hay ningún país en el mundo desarrollado que tenga una agencia tributaria tan letal. Y en la Universidad de Sevilla hubo presiones. Hemos hablado con los responsables de esta jornada, que de hecho muchos alumnos tenían miedo porque decían, bueno, a ver si me van a fichar, yo me he apuntado a esta charla y le van a meter en un lío a mis padres. Pues llamaron desde la Agencia Tributaria Andaluza, desde la Agencia Tributaria de Madrid, presionando para primero quitar el logo de la Agencia Tributaria, porque se estaba insinuando que están robando a la gente. Bueno, es que bastante
bastante poco cabía en ese cartel. Finalmente quitaron el logo, pero la charla se celebró y el profesor que lo organizaba está teniendo bastantes problemas y la universidad no ha querido dar una versión oficial, pero están bastante incómodos. La verdad que Hacienda es terrorífica. Bueno, al hilo de esta información, me ha encantado el vídeo y la información que has publicado este fin de semana en Libertad Digital sobre esta influencer asiática, Coqui, ¿no? Coqui, que sí. se ha ido a Andorra después de triunfar aquí en España. Ella no ha querido hacer declaraciones, me contabas, ¿no? Al respecto, pero bueno, todo el mundo da por hecho porque se ha ido. Ha reconocido que se ha ido a Andorra. Evidentemente Andorra es precioso, unas montañas estupendas, pero te vas a Andorra porque tiene una fiscalidad muchísimo más atractiva que la española, y cuando empiezas a ganar un poco más de dinero te das cuenta que España es un auténtico expolio. Tenemos el ejemplo de los autónomos, que es uno de los motivos por el que muchos influencers están asustados, porque esto de cotizar por los rendimientos reales consiste en que si tú empiezas a ganar un poquito de dinero y a ser un poquito exitoso, es que te han subido la cuota desde el año 2003, en muchos casos personales, de más de 300 euros al mes. Claro, O sea, y Andorra entonces, se ha convertido en una especie de templo de acogida para influencers, podcasts... Para estos jóvenes que pueden trabajar desde casa, que no necesitan más recursos del Estado que lo que ellos se puedan ganar, una habitación ya sea de alquiler o en propiedad, y poder hacer sus vídeos allí. Pues no me extraña que se vayan, si es que los están echando, o sea, no se van porque quieren. Bueno, a ver, ¿qué pasa con ese nuevo apagón eléctrico del que todo el mundo habla? Todo el mundo está obsesionado con que se va a producir, todo el mundo se está preparando para ese momento. Sí. José María Rotellar, ha hecho un análisis en libre mercado del panorama eléctrico y energético actual en España. Tenemos todo el país en vilo por este segundo apagón por muchos motivos. Primero, porque es mala época para los apagones, tanto ahora como en primavera, que es cuando nos pasó ese cero energético. Ahora mismo estamos empezando a arrancar las calefacciones, no hemos empezado todavía, y en España, como estamos tan encomendados a la energía, pues a las renovables, en este caso por esta obsesión del gobierno, pues es un periodo de altas tensiones, que hasta Red Eléctrica ya se ha curado en salud y ha dicho, oye, he tenido varios episodios malos, a ver qué pasa aquí. Tenemos por ejemplo, paneles solares a pleno rendimiento, por ejemplo, en verano hay mucho sol, pero el panel se calienta y no llega a sacarle todo el rendimiento que podría obtener. Ahora es maravilloso porque no hay tanto sol, el panel está a tope, y si hay muchísima producción de energía, se puede haber una desconexión por sobrecarga de tensión. Y en Red Eléctrica, ¿qué han hecho? Pues dar el aviso. Que han hecho además ponerse más en cinturón, quemar gas. Todo el gas que estamos quemando en España es simplemente por protección, y esto pues es que nos va a repercutir tarde o temprano, algunos consumidores ya lo están notando, en la factura de la luz. Vamos a tener que pagar todos los ciudadanos las irresponsabilidades del gobierno. Bueno, y ya por último, 2 o 3 titulares que te surjan y que quieras destacar del resto de la prensa económica. Pues muy relacionado con el tema energético, es el tema que lleva 5 días. Europa llega al frío con menos gas almacenado, además para más IRRI y más dependiente de Estados Unidos y Qatar. Además, hemos hecho una cosa, porque somos tan inteligentes en Europa también, y sobre todo en España, que hemos dicho no al gas barato, vamos a comprar gas licuado de Estados Unidos, aquí nos peleamos con Argelia, y vamos a pagar más por el gas, porque como nos sobra el dinero, vamos a pagar más gas licuado. Pues aquí tenemos un problema, tenemos poco almacenaje, gas caro, y por otro lado tenemos 5 días al Economista contándonos que estamos gastando mucho más y vamos a gastar muchos más en ingreso mínimo vital y en ayudas no contributivas. Todo tipo de pensiones, pues van a crecer 3 veces más al año que viene. El gobierno pues está tejiendo su red clientelar y tiene mucha gente a la que darle paguitas. Luego vamos a escucharte con la bolsa a partir de las 9, pero te pido tu digamos, previsión para esta semana. ¿Vamos a seguir en esta senda de bonanza? Bueno, yo esta semana no lo sé, pero sí que es verdad que la senda de bonanza pues al final tienen sus limitaciones y su fin, todo tiene su fin. Y en este caso estos buenos resultados no van a ser eternos, veremos a ver cómo nos despertamos hoy. Bueno, ya veo que no te mojas. De momento no, luego lo vemos. Luego nos cuentas a las 9, muchas gracias. La apertura de la bolsa. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso a las 8 nos vamos a hacer un Bolaños. Se lo propongo, con Maite Rico, Carlos Cuesta y Pidito Rubido. Es la mañana. Es radio.